Me avisa usted, estimada Carla, si tenemos ya nuestra primera invitada. A la doctora Cecilia Velázquez, ya la tenemos, vamos a ponerla en pantalla. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. ¿La tenemos o no? Ya va a entrar. Parece que hubo un problemita de señal. ¿Qué le parece? Ya vamos a conversar Carla, con ella. ¿La tenemos? ¿Qué le parece? Aquí está. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a cada uno de ustedes, a la audiencia, a los que escuchan, a los que nos ven, y feliz día a cada uno de los periodistas, tanto hombres como mujeres, que hacen esta labor muy importante, y que el nuevo año sea bendecido para ustedes. Gracias a usted, estimada doctora Cecilia Velázquez. Antes de empezar este diálogo, me gustaría compartir las declaraciones que emitió ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre los calificativos que le hace al presidente de la CONAIE. Veamos. ¿Qué es lo que quiere el señor Issa? Tumbar la democracia. Nada más. Es una actitud violenta la del señor Issa, es una actitud inaceptable la del señor Issa, es una actitud donde él no cree en el Estado. Él lo que cree es en la actitud violenta de tirar piedra, incendiar edificios, secuestrar periodistas, atacar por la espalda a los periodistas. Eso es lo que hace el señor Issa, no hace más. Y por ese camino ni nos vamos a cuidar de la pandemia, ni vamos a lograr la reactivación económica y la generación de empleo. Por lo tanto, yo creo que el señor Issa debe madurar políticamente, y los ecuatorianos debemos de tener claro que hay un enemigo de la democracia ecuatoriana que se llama Leonidas Issa, que es un hombre violento que en su libro El Estallido emula aquel personaje, el Joker, de las películas de Batman. ¿Quién es el Joker? Para describirlo hay que verlo al señor Leonidas Issa, nada más. Un hombre violento que no está de acuerdo con absolutamente nada. Por lo tanto, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, enfrentaremos a los violentos que quieren tumbar el gobierno y tumbar a la democracia, como el señor Leonidas Issa. ¿Qué lectura darle a estas declaraciones, doctora Cecilia Velázquez? Bueno, nuevamente buenos días. En realidad, esto habíamos escuchado, las intervenciones del señor presidente de la República, y creo que el primer personero del Estado lo que tiene que aprender es a escuchar las diferentes versiones, opiniones, demandas que tienen los sectores sociales, y para que no sean tirapiedras, para que no secuestren periodistas, no secuestren a la policía, etcétera. Lo único que tiene que hacer el Ejecutivo y cualquier otro es escuchar las demandas de la población ecuatoriana. Cuando uno se ve afectada al bolsillo directamente, el ciudadano tiene la capacidad y el derecho a reaccionar y a exigir las demandas, a que se respeten los derechos, por un lado. Por el otro lado, ni las amenazas, ni los chantajes, ni la ingobernabilidad, ni los ataques, ni las encarcelaciones, ni las persecuciones políticas, no la compartimos aquellos ecuatorianos que queremos el trabajo diario, que queremos una armonía, paz, positivismo para el desarrollo del país. Cada una de estas amenazas, chantajes, venga de donde venga, no la compartimos. El Ecuador estamos atravesando y tratando de salir de toda una crisis, tanto de salud como económica, y ahora la falta de fuentes de trabajo. Lo otro, el tema de la inseguridad del país. Entre todos tenemos que vigilar y regresar al cauce normal de ese Ecuador, de este país que era una isla de paz, ¿no es cierto?, a recuperar esa credibilidad, esa seguridad. Es lo que tenemos que poner la mano todos los ecuatorianos, a la cabeza el Ejecutivo y las 5 funciones del Estado. No se trata de una persona, por más eminente y respetable que sea una persona, no puede atentar contra la democracia, y creo que ahí pone demasiada énfasis a un dirigente, y lo único que hace, obviamente, como el señor Issa o cualquier otro dirigente, es expresar y mover lo que dicen las bases, es decir,
sus estructuras. Pero para ello, fácil la respuesta es responder a las demandas de la mayoría de los ecuatorianos. Pese a esas advertencias, la CONAIE seguirá tal vez con su plan que ya tiene en su agenda de salir a las movilizaciones en este mes de enero. Hasta donde nosotros sabemos, yo soy parte de la CONAIE, es decir, una de las bases de la CONAIE, pero por ende también soy dirigente política, en este caso a nivel nacional. La información que nosotros tenemos a nivel de las bases es que aún todavía se sigue socializando a nivel de las organizaciones, de sus estructuras, a ver qué es lo que deciden las bases. Si las bases, si las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, las federaciones creen que tenemos que salir, no necesariamente tiene que decir ni imponer ni cuestión parecida los compañeros dirigentes. Eso lo resolvemos las estructuras. Y si nosotros como estructuras estamos conscientes que debemos salir y que nos está afectando, pues nosotros les exigiremos a los dirigentes a que hagan una convocatoria, pero para ello, obviamente, se tiene que convocar primeramente a un consejo ampliado de la CONAIE, en donde se tomarán las resoluciones respectivas. Mientras tanto, seguirán siendo rumores. Con todo lo que ha dicho el presidente de la República, prácticamente no lo ha dicho ahora, sino lo viene diciendo hace algún tiempo atrás, de que la CONAIE o Leonidas Issa pues es el culpable de todo lo que ocurrió en octubre del 2019. Bueno, en el 2019 solamente recordarle al señor presidente de la República, quien inició las movilizaciones y la paralización en el país, no fue justamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, fue el sector de los transportistas, y al tercer día ellos levantaron, pero mientras ellos estaban en esta movilización, la población en general es la que se movilizó. Una cosa es que la CONAIE también tuvimos que salir frente a esta realidad y que dio la cara de manera, yo les digo, responsables, porque si es que no había el control de las dirigencias nacionales, en este caso de la CONAIE, podía haber sucedido muchas cosas peores de las que pasó en el 2019. Y además, las instancias respectivas han hecho las investigaciones del proceso y determinaron quiénes realmente estuvieron incidiendo, o no sé si es incidiendo, pero que no estuvieron en el camino correcto. Les decimos y les repetimos, la agresión, la destrucción, las amenazas, venga de donde venga, no la compartimos. Doctora, buenos días. El gobierno dice que ustedes son, bueno, la CONAIE quiere realmente desestabilizar al gobierno, que no concuerda con nada. ¿Cuáles son las cosas puntuales que ustedes están pidiendo? A ver, yo tengo entendido de la CONAIE y nos seguimos manteniendo de los 6 puntos que se había tocado en las 2 reuniones mantenidas entre la CONAIE y el Ejecutivo. De las 6 demandas puntuales que tiene, hasta este momento no han respondido un solo punto. Entonces, ¿para qué llamamos al diálogo si no tiene respuesta? Si el diálogo es de sordos, no sirve seguir dialogando. ¿Para qué pasar tiempo? Lo que hay que hacer es, mire, hay un diálogo perfecto, no quiere dialogar con los dirigentes, está mal, tiene que dialogar con los dirigentes porque ellos son los representantes, porque si no, no va a poder dialogar con más de 1 millón de compañeros que conformamos los pueblos y las nacionalidades. O sea, hay que ser real, creo que hay que bajar un poquito los humos de parte y parte también y sentar nuevamente el diálogo, conformar una hoja de ruta para poder ir saliendo de cada una de las demandas, que de un día para el otro salir de todas las demandas, yo sé que es difícil, pero también es necesario escuchar y dar respuesta por lo menos a uno de los puntos. ¿Y cuáles son los puntos específicos? Obvio, es el tema de la condonación o que se pueda reprogramar las deudas que tienen los diferentes sectores a raíz del COVID-19 y que tienen hasta este momento las dificultades y que no se ha podido hacer una reactivación económica real. Y por eso falta de fuentes de trabajo, etcétera. El otro punto que se exige, obvio,
es el tema de las no privatizaciones, y lo que hace el Ejecutivo es justamente poner énfasis para vender el Banco del Pacífico, por ejemplo, y que ahora a pretexto de que están echando incluso el personal. En este sentido, ¿quién de los ecuatorianos estamos de acuerdo? Ninguno. Entonces, no es cuestión del presidente de la CONAIE, no es cuestión solo de la CONAIE, porque este país no está compuesto solamente por la CONAIE. Este país está compuesto por diferentes sectores sociales, quienes debemos y estamos en la obligación de opinar, de decidir, de elegir. En ese sentido, el gobierno y los gobiernos de turno, bueno, siempre nos han achacado al movimiento indígena que somos los responsables del retroceso, etcétera. Pero no se dice quiénes se llevaron los 70.000 millones que le pertenecen al pueblo ecuatoriano, pero no se habla nada de los paraísos fiscales, pero no se dice nada sobre los sistemas de corrupción, no se dice nada sobre la venta de los hospitales, etcétera, pero tampoco dicen cómo reducir los índices de desnutrición crónica de nuestros hijos. No se dice nada, ni se crean los mecanismos respectivos para que nuestros jóvenes, nuestros hijos, accedan todos a las universidades. No se dice nada en el sistema de salud, donde están desmantelados los centros de salud. No se dice ni se crean los mecanismos respectivos para que nuestros niños que van al nivel 1, al nivel 2, cómo acceder al Internet, la conectividad en este país, especialmente en el área rural, incluido el área urbana, en los suburbios, no se tiene el acceso al Internet. Nuestros niños utilizan un celular, 4, 5 hermanitos. ¿Y cómo compartir ese celular con los niños de nivel 1, nivel 2? Los padres de familia nos hemos convertido finalmente en los tutores de nuestros hijos en las casas. Entonces, esas cosas de las demandas nacionales, y que no solo es de la CONAIE, y que no solamente son de los indígenas, no hay la capacidad de responder frente a eso, pero también decir desde los sectores sociales, estamos en la obligación de hacer veedurías, estamos en la obligación también de hacer un proceso de fiscalización y no ser cómplices de todo un sistema de corrupción que vive el Ecuador. Doctora, bueno, las manifestaciones pacíficas están amparadas en la ley, ¿no? Pero el presidente ha sido muy claro y ha dicho que él no le va a temblar la mano, y quien quiera desestabilizar, hacer manifestaciones, irá directo a la cárcel. En algún momento incluso dijo hasta que Leonidas Issa iba a terminar sus días presos. ¿De pronto ustedes sienten algún temor de estas declaraciones del presidente? Yo creo que hay una sobrevaloración, una sobredosis en la intervención del señor presidente de la República. No se trata de amenazar a un dirigente, porque un dirigente no actúa solo. Tras de una dirigencia está toda una estructura, al menos hablando de la CONAIE, históricamente pueblos de resistencia, pueblos de respeto y pueblos que no hemos sido violentos. Y eso lo sabe el pueblo ecuatoriano. Nosotros siempre hemos estado en las movilizaciones defendiendo los derechos de la mayoría de los ecuatorianos, no solamente de los pueblos indígenas, y todo lo que hemos conseguido en el tema de derechos ha sido gracias a las grandes movilizaciones. Con esto no estoy diciendo ni la CONAIE, ni el Ecuarunari, la CONAICE, la CONFEñay, el movimiento político que es su brazo político, el movimiento Pachacuti, no estamos diciendo a la desestabilización. Nadie quiere la desestabilización, pero cuando dice que quieren votar y que se están atentando contra la democracia, lo que a uno le surge la duda es que realmente está tan mal, no están respondiendo a la política pública, no están respondiendo al ofrecimiento de campaña, no está respondiendo a su plan de gobierno, que se siente tan débil y se siente como inseguro de su poder. Es la inquietud al menos que nace, pero de nuestra parte, desde el movimiento indígena, estaremos en las calles defendiendo los derechos de la mayoría de los ecuatorianos, pero jamás para desestabilizar a la democracia, porque la democracia también es diálogo,
democracia también es tolerancia, democracia también es saber escuchar, democracia también es obligación de responder el Ejecutivo a sus bases. Doctora, está programado pasando a otro tema, está programada una reunión del Consejo Político de Pachacutic para este mes para tratar los temas que hay dentro del movimiento. Hay una división. ¿Para cuándo está programada esa reunión? Bueno, el tema de la división, sí, realmente hay puntos de vista de dos visiones de cómo hacer las votaciones internas, y para ello justamente hay un proceso de evaluación que estuvo previsto para el 8, pero por el tema de la pandemia y hay muchos contagios acá en la capital, básicamente en la asamblea hay varios contagios, es lo que se ha suspendido y trasladamos para el lunes 10 de enero, donde vamos a tener la reunión de la bancada del movimiento Pachacutic con la dirigencia de la organización política para hacer un proceso que digamos interno de evaluación y una reorientación de nuestra agenda legislativa con la que ganó las elecciones del movimiento Pachacutic. En estos últimos días tal vez ha habido conversaciones entre el grupo que está con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y los otros que forman parte, si no me equivoco, son 13 o 14 asambleístas que están del otro lado, que los acusan de que han estado o están cercanos al gobierno nacional. Ni cercanos al gobierno nacional, los 14, ni los 9 o 10 están cercanos al correísmo, no. Aquí hay una vía, la tercera vía que nosotros siempre la hemos denominado, tenemos una agenda legislativa que tenemos que cumplir en los 4 años que el pueblo ecuatoriano votó y ganaron las elecciones los 27 asambleístas y que ahora son 25 compañeros asambleístas. En ese sentido, hemos dialogado hace 15 días después de todo el tema que pasó, lo dialogamos y justamente en ese diálogo justamente salió la fecha para hacer un proceso de evaluación más profundo y con mayor tiempo. ¿Pero por qué votan dividido ese grupo? ¿Por qué están del otro lado? En el tema de los Pandora Papers, un grupo de asambleístas incluso salieron a denunciar ese informe que había emitido el propio presidente de la comisión y que se lo había aprobado, y después acusaban de que ese informe se lo había cambiado. ¿Por qué han votado de una manera dividida? Justamente esos son los desentendimientos y una mala comunicación interna que han tenido los compañeros asambleístas, y por eso entramos a un proceso de evaluación, y de hecho las versiones que han sido vertidas de 2 asambleístas, pues igualmente han sido observados en el proceso disciplinario de nuestra organización política. Es bastante drástico que una cosa es que no los publiquemos, no lo hagamos publicidad, pero han sido justamente observados. Sin embargo, en el Pandora Papers no es solamente un problema del compañero Fernando Cabascango. En esa comisión existen 9 asambleístas, incluido del oficialismo e incluido también de los que nos acusan que hemos votado a favor o que hemos votado en contra. No, simplemente son momentos coyunturales con la que vive en este instante al momento de la votación, como por ejemplo, se dice que no se votó a favor del informe. El informe nunca fue aprobado ni desaprobado. Lo que sí fue discutido, analizado después de la ponencia del señor asambleísta es las recomendaciones. Y de lo que observábamos era con la recomendación 1, justamente pensando en la estabilidad del Ecuador, pensando justamente en que debemos tener espacio para una reactivación económica, etcétera. Pensando en eso, había desde el movimiento Pachacutic se dio las directrices que se debe rehacer o reorientar o redactar con mayor claridad el punto número 1 de las observaciones que estuvo presentando la comisión. Pero frente a ello, no hubo una resolución inmediata que en procedimiento parlamentario se las hace. Entonces presentó otra bancada. Entonces no podía el movimiento, al menos los 25 compañeros asambleístas, en ese momento no tenían tiempo a consultar, porque se dio en el instante. Entonces, cuando no había el modo de consultar, lo que hicieron los unos es abstenerse y los otros votar a favor de una resolución que no salió
del asambleísta ponente, sino de otra bancada. Doctora, bueno, parte de la democracia es discrepar en ideologías y en pensamientos. El gobierno del presidente Lasso ha manifestado que quiere un gobierno del encuentro y un gobierno de diálogo. Pregunto, una vez más, ¿ustedes están dispuestos a sentarse a dialogar con el gobierno, con el presidente, con el fin de llegar a un acuerdo y de evitar movilizaciones o paralizaciones? Eso ya depende del Ejecutivo. Si hay una respuesta, por lo menos uno de los 6 puntos que ha planteado en este caso la CONAIE, pues por supuesto que se puede sentar a dialogar, porque el diálogo es la parte primordial, el inicio del respeto a la democracia, y ahí nosotros habíamos felicitado en las 2 ocasiones que tuvo esta presencia entre las 2 partes por sentar al diálogo, que me parece súper importante e interesante. Pero también tiene que haber respuestas, porque si no hay respuestas, no tiene razón de seguir solamente dialogando, quizá tal vez tomando una taza de café y no pasa absolutamente nada. Entonces hay que ser responsables con el país, no solamente responsables con un sector, responsables con la mayoría de los ecuatorianos. ¿Ustedes han tenido acercamiento de pronto con algunos otros sectores o con algunos otros movimientos que también se están alineando a sus pensamientos y a sus peticiones? Más que a nuestros pensamientos, la realidad ecuatoriana en la que en este momento estamos viviendo es súper complicado. Por ejemplo, el sector agropecuario, y lo decimos con mucha frontalidad. Por un lado se decía, es que tiene que ver la subida de los precios de la canasta, de los productos de la canasta familiar, o los agroquímicos, etcétera, se debía a la subida del precio de los combustibles. Nos han explicado que no y que no significa, pero sin embargo, lo que digo es que el sector agropecuario ha sido el más afectado, y en las 3 últimas décadas, sin temor a equivocarme, no han puesto una sola política pública y tampoco recursos para este sector tan importante, del cual nosotros sobrevivimos, del cual la ciudadanía, las grandes ciudades tenemos que sobrevivir, porque nosotros somos los que cultivamos la papa, la haba, las hortalizas, etcétera. Frente a ello no ha habido tampoco una respuesta efectiva de este y de ningún otro gobierno. Por eso nosotros estamos en esto de las exigencias de los sectores sociales. Se han reunido con la CONAIE, sí se han reunido, incluido el sector de los transportistas, pero la CONAIE, con su propia agenda en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, siempre presentaremos, como la hemos hecho históricamente en todos los debates, incluido en los diálogos con el gobierno. Entonces aquí va a depender que el Ejecutivo pueda nuevamente sentar, llamar a un diálogo, que sea un diálogo efectivo, y evitar todas las paralizaciones, porque si no se paraliza, si no se protesta, si no se sale a la calle, ustedes saben, y el pueblo ecuatoriano sabe, ningún gobierno a las buenas quieren responder, pero aquí está el desafío del actual gobierno, que puede dar respuestas concretas, así como pasaron todos los proyectos de ley por el Ministerio de la Ley, pero entonces, ¿cuáles son las compensaciones que tiene que tener especialmente el sector de la salud, de la educación y el sector agropecuario, pero el pequeño y el mediano productor? Doctora, bueno, yo con esta pregunta termino para darle paso a mi compañero. El presidente está tratando de cumplir sus promesas de campaña. Una de esas fue la vacunación, y ahora pues tenemos el tema del incremento del sueldo básico unificado a $25. ¿Ustedes no creen que eso de pronto es una iniciativa de que él quiere cumplir sus promesas y de pronto quiere establecer algún tipo de diálogo para mejorar la relación y estabilizar el país? Nosotros en su debido momento y en su debido tiempo dijimos que uno de sus éxitos obviamente es el tema de la vacunación, aunque esta es obligación de cualquier gobierno de proteger al ciudadano. O sea, esa es una acción sí o sí que tenía que hacer, y no solamente tenía que ser un ofrecimiento de campaña. En el tema de los trabajadores, también habíamos dicho que es una acción positiva, pero frente a ello también, para cultivar las papas. Yo estoy vendiendo a $25 el quintal de papa hoy por hoy, pero el quintal del abono cuesta $60. Entonces, ahí tenemos que ver, yo no estoy haciendo una comparación del trabajador común y corriente
que trabajamos, me incluyo, en la burocracia, sino también en comparación al sector agropecuario, que también es el espacio donde se genera el empleo. Entonces, está perfecto que haya subido los $25 y que llegue a los $500, porque eso fue su ofrecimiento de campaña, está perfecto. Pero no solamente de ellos estamos compuestos el Estado ecuatoriano, y el resto de sectores, el resto de ciudadanos, el resto de las instancias, es lo que tenemos que analizar, y el gobierno está nuevamente, insisto, en el desafío de mirar un poco más, más allá del sector económico, más allá del sector político, mirar al sector agropecuario, al sector del ama de casa, al sector turístico, etcétera. Entonces hay que ver de manera más amplia y en función de país. Doctora, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias a ustedes y disfruten de este día especial. Muchas gracias. La doctora Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora de Pachacutic aquí en el programa Los Especialistas.